¿Cuáles son los aspectos esenciales de una buena maestra? En la mayoría aquí somos mujeres las que estamos aquí conectadas siempre. También aplica para el buen maestro, entendiendo un poco que nuestro compromiso fundamental es la formación humana. ¿Y cómo podríamos hablar o formar a la humanidad si yo me relego o postergo o desplazo mi condición humana? Ay, espero darme a entender. Y me dedico solo a ser maestra y cultivo solamente los aspectos de mi profesión. Entonces nos volvemos muy buenas enseñando, nos hacemos muy buenas, muy expertas en un tema en específico, el tema que te apasione, el que tú quieras. Y la parte humana, entendiendo que formamos a otros humanos, la dejamos desplazada, la cultivamos poco, no le damos la relevancia o la importancia que debería tener, y por lo tanto nos vamos postergando como personas, porque el ser buen maestro o maestra tiene que ver con el ser buen ser humano. Entonces es más el ser que el hacer. Si uno no está trabajando en el cómo te sientes, en el cómo estás, en qué resuena contigo, con qué estás vibrando, si no haces caso de eso, no lo vienes trabajando, las cosas pasan por delante tuyo, te suceden cosas y no les pones la atención. Y luego pasan los años y vas con tu mismo ritmo de trabajo, con tu mismo ritmo de hacer, pero ya te pasa la factura. Y cuando te pasa la factura, a veces es muy tarde para tomar en cuenta. Te voy a leer algo que es como que me vuela la cabeza, que tiene que ver con el ser, pero el ser buen maestro o maestra, pero con el ser, con la esencia del maestro o la esencia de la maestra. ¿Ya? Y entonces dice así: formar es influir en la manera de ser y actuar de nuestros alumnos. Y es un proceso que involucra tanto la razón como la sensibilidad. La posibilidad de formar exige al maestro y a la maestra un proyecto de vida consecuente con los principios que orientan su labor educativa. No es que tengamos que ser una persona dentro del salón de clases y otra persona distinta fuera del salón de clases. Pero actuar en coherencia significa que yo soy un ser humano que enseña. Entonces, cuando mis valores personales o como ser humano son disruptivos, obvio que voy a generarme conflictos. Entonces, hay que trabajar en el ser para poder hacer. Si los valores de la institución o de la escuela, de la educación, son la honestidad y la integridad, yo tengo que ser una maestra íntegra, porque si no se me haría muy difícil promover el valor de la integridad. Si yo como ser humano no soy íntegra. Si voy a promover el valor de la honestidad, yo tengo que ser honesta. Si yo quiero promover el liderazgo dentro de mi grupo, yo tengo que ser líder. Entonces, ¿cuántas veces en estos últimos 3 meses, qué hiciste para trabajar tu ser? Probablemente no nada, porque
no es algo que uno acostumbre o que alguien te haya dicho, el maestro no solo tiene que hacer, sino también ser. Y en eso de que los maestros tenemos que ser, es como implícito, pero nadie o no hay o no encuentras dónde que te enseñen el ser. ¿No es cierto? Y entonces ahí es cuando viene la disociación. Porque si yo quiero promover la honestidad, los buenos tratos, yo tengo que ser una persona que trata bien a los demás. Entonces hablamos del bullying, de los niños que se pelean, se golpean, que no hay respeto en el salón de clases, que la educación viene desde la casa, etc. Pero yo como maestra, cuando me enfrento a mi salón de clases, ¿quién soy para mis alumnos? ¿En qué me quisiera convertir? En un profesor o una maestra que solo se queja, que habla mal de sus alumnos, que le gusta el chisme, que siempre anda enojada, de mal humor, molesta por todo, o cómo quieres ser. Sigo entonces. Muchas gracias por los corazoncitos. Entonces aquí en mis apuntes tengo, es también una labor esencial del buen maestro o buena maestra tender puentes que comuniquen los alumnos con diversos dominios del conocimiento, señalar horizontes inagotables de saber, descorrer cortinas que ocultan la verdadera naturaleza de los fenómenos y las cosas. Creo que eso lo tenemos como claro. Los maestros, pues, hacemos eso, enseñamos, transmitimos conocimiento, etc. Pero hay algo más. El maestro o maestra debe ser capaz de expresar y sentir ternura. El maestro o maestra debe ser capaz de expresar y sentir ternura. ¿Cómo puedo yo transmitir ternura si conmigo misma no soy tierna? Me castigo. Que cuando me equivoco, digo, ay, pero qué tonta, ay, cómo, y le doy vueltas y le doy vueltas, es que debí decir esto, es que no debí hacer lo otro, es que, ay, ¿cómo ves? ¿Cuántas veces te has encontrado a ti misma castigándote por un error que cometiste? Con palabras hirientes. Y como dicen los psicólogos, así como te tratas cuando te equivocas, esa es tu voz interior. Y la voz interior de uno viene de los padres. La voz interior que uno tiene, el tono que uno utiliza para hablarse a uno mismo, viene de nuestros padres. Entonces de pronto tienes tu voz interior es castigadora, es como un vozarrón fuerte que te habla a ti misma. Pone atención, ¿qué tono usa tu voz interior? ¿Es de ternura? ¿O es de castigo? ¿O es agresiva? Eso sí es súper revelador, porque eso habla de cómo fuimos criadas, cómo fuimos educadas en nuestra niñez. Y como eres un ser humano, no se trata de solamente sanar los niños y niñas interiores de nuestros alumnos, se trata de sanar nuestra niña interior primero. Tengo que ponerme a aprender sobre aquello para yo poder irradiar ternura, tener esta sensibilidad y poder expresar ternura. Tengo que ser tierna conmigo misma primero. Si no, te disocias, hay como, soy de cierto modo en el salón de clases y de otro modo soy fuera del salón de clases, soy de otra manera. Y eso es súper agotador.
Entonces aquí tengo, estar siempre abierta y sensible a las vivencias afectivas de nuestros alumnos, transmitir en la experiencia de enseñar el goce del conocimiento. Mira la palabra, el goce. El goce. Mira esa palabra, el goce del conocimiento. ¿Te sientes en goce con tu profesión? ¿Te sientes en goce con lo que haces todos los días? ¿Te sientes en goce ahora mismo? ¿Estás disfrutando? ¿Te sientes, estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Te sientes plena con lo que haces? Wow. ¿Cómo enseño entonces el goce del conocimiento? De que nuestros alumnos disfruten aprender. Si yo no estoy gozando lo que hago. Dice aquí, revelar a sus discípulos la manera como el conocimiento embellece la vida. Contagiarles de actitudes de respeto hacia sí mismos, de entusiasmo y calidez en su relación con los otros, de autoconfianza y valoración de sus posibilidades. Mira cuántas frases nosotros tenemos que transmitir, cuántas actitudes debemos tener con nuestros alumnos que no tenemos con nosotras mismas. Valorarse a sí misma. ¿Cómo enseñas tú el valor? ¿Cómo le explicas a tus alumnos que deben valorarse a sí mismas si tú no te valoras? Si tú piensas que quedarse después de la jornada laboral haciendo planeaciones no es valorarse. Si tú crees que quedarse, qué sé yo, sacrificar el fin de semana por hacer la planeación no es valorarse. Tú estás valorando tu trabajo, pero a ti misma, ¿cómo te honras y te valoras? Yo era de esas maestras que planeaba todos los domingos hasta que me enfermé y entendí, bueno, en la comunidad Lectoescritura sin Prisa les comenté mi historia cuando tuvimos la sesión con Michelle, que nos hablaba justamente del síndrome de burnout. Sufrí mucho, porque todo lo demás era más importante que yo misma, y yo sacrificaba muchos fines de semana con mis hijos y con mi familia por cumplir en mi trabajo. Enfermé, tomé decisiones súper fuertes, y tuve que aprender a la fuerza a valorar mi tiempo, valorarme a mí misma y valorar mi tiempo. Y desde hace 7 años, ¿será? 7, 8 años, yo no planeo sábados ni domingos. 7, 8 años que yo no planeo sábados ni domingos. Yo el día viernes a las 2 de la tarde que termina mi jornada laboral, cuando trabajaba en las escuelas, que terminaba mi jornada laboral, yo entregaba la planeación. Yo ya tenía listo. El viernes terminaba mi jornada laboral a las 2 de la tarde y mi planeación ya estaba lista. No me llevaba trabajo para la casa. No lo hacía el fin de semana, porque una de las cosas de valórate a ti misma es esa, es qué son las cosas importantes que te conectan contigo y no es la planeación. Será comer pizza, dormir hasta tarde, ver teleseries, leer un libro, ver películas, ver series, verte una maratón de series. Será salir con tu esposo, tu esposa, tu pareja. Será disfrutar de tus hijos. Será ir a visitar a tus padres. Será ir a caminar.
¿Será participar de una carrera, 4K, 5K, etcétera? ¿Será ir a una discoteca? ¿Será bailar o preparar una cena? Lo que tú quieras que para ti sea conexión contigo misma es válido. Pero planear actividades para tu trabajo definitivamente no lo es. Porque es tu trabajo, es uno de todos los roles que tienes. ¿Te gustan las velas? ¿Cuántas velas enciendes? ¿Tienes tiempo para encender una vela? ¿Te gustan las flores? ¿Tienes tiempo para ir a comprarte flores? ¿O todo el tiempo, o todos los días estás en eso de la actividad, la planeación, mis alumnos y bla, y bla, y bla, y bla, y toda la parte de la carga administrativa, que cuando ya te acordaste, ya está, es muy tarde y no fuiste a la florería a comprar? No te alcanzó el tiempo. Y entonces ese fin de semana no disfrutas de las flores. Entonces, parte de, yo tengo que como transmitir esto de autoconfianza y valoración de sí misma, que tienes que transmitir eso a tus alumnos. ¿Cuánto de eso es tuyo? ¿Eres así o tienes que inventarte un personaje enfrente a tus alumnos para ser así?